Vamos allá con las novedades del mes de julio. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Vamos con las novedades editoriales de este mes de julio. Este mes de julio viene más cargado de lo que creo que es normal en el verano, así que hay varios títulos que os quiero mencionar. Pero como siempre os recuerdo que esta información puede cambiar a lo largo del mes, así que no toméis todo al pie de la letra. Yo os comparto la información que he ido encontrando actualizada a principio de este mes de julio y además una selección de lo que me ha parecido más interesante. Si queréis que os vaya recordando en los días de publicación estos títulos y además informando de posibles cambios, podéis seguirme por Instagram, donde en historias os voy contando todo acerca de estas novedades. Y sin más dilación, vamos allá. Vamos a empezar por el día 3 de julio, que hemos tenido varios títulos. El primero que os menciono es uno que me ha parecido bastante original, que se llama El puente de los perros suicidas, de Abel Amuchategui. Nueva Orleans 2021. John Kennedy Toole se revuelve en un montón de basura. Sí, lo han adivinado, el mayor genio literario de Luisiana acaba de volver a la vida en una ciudad hostil, que paradójicamente lo idolatra. Mientras intenta comprender su nueva realidad y saborear por fin la gloria literaria que solo se le concedió a su muerte, el autor de La conjura de los necios se adentra en un mundillo literario exento de teología y geometría que lo repudia abiertamente. Y al tiempo que trata de reconocerse entre el colorido impermutable del Mardi Gras o en el aroma a gastronomía cajún del barrio francés, el espejo maldito en el que se ha convertido Nueva Orleans le escupe una y otra vez el reflejo de un grotesco y fracasado Ignatius Reilly. Libreros, editores, agentes literarios y fandomitas irredentos se mezclan en esta sátira social que suena a jazz y huele a santería y a vudú. Me ha parecido original, a mí no me llama especialmente la atención por su personaje peculiar, sino por la ambientación en Nueva Orleans, que sabéis que es una cosa que me encanta. Cambiando de tercio completamente, os cuento otra de las novedades del día 3 de julio, que fue El príncipe y la pastelera, de Emma Chase. Está publicado por Vera Editorial y tiene pinta de ser una cosa súper cookie y la verdad es que yo con el tema pasteles también tengo una pequeña debilidad. Érase una vez Nicolás Pembroke, príncipe heredero de Wesco, popularmente conocido como su cuerpazo real. Encantador, atractivo y rico. Tiene el mundo a sus pies, literalmente. Érase una vez Olivia Hammond, humilde pastelera de Nueva York, preciosa, trabajadora y sin una pizca de paciencia para tíos arrogantes. Érase una vez una noche de tormenta en Manhattan, en la que el príncipe conoce a la pastelera y ella le estampa un pastel en la cara. Olivia no espera volver a ver a Nicholas, pero él se ha quedado con el sabor dulce en los labios y pretende conquistar a Olivia, cueste lo que cueste. Y poco a poco ella irá descubriendo que detrás de las sonrisas del príncipe se esconde un gran corazón. Pero esto no es un cuento. En el mundo real no hay hadas madrinas, pero sí una reina estirada que, a pesar de que no corta cabezas, no está dispuesta a que una plebeya se acerque al trono o a su príncipe. Nicholas y Olivia tendrán que hacerse una pregunta: ¿amor o deber? A mí es que sobre todo me ha recordado muchísimo a unas películas navideñas que hay, que yo me vi una esta Navidad pasada y la verdad es que me encantó porque es de estas cookies para ver una tarde navideña en familia, que era también de un príncipe y una pastelera que se presentaba a un concurso o algo así. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, estoy segura de que muchas sabéis cuál es, así que si queréis algo especialmente dulce, aquí tenéis la opción. Ya que hemos entrado en terreno romantiqueo, vamos a quedarnos ahí unos minutitos y es que tenemos el día 3 también la propuesta de verano de Vi Quiland. Toda chica tiene a un chico al que nunca olvidará y un verano en que todo empezó. Cuando Max Yearwood, un jugador de hockey, se presenta en una cita ciegas con Georgia, ella no sabe que su vida cambiará para siempre. La química es instantánea, pero Georgia quiere tomárselo con calma. Entonces Max le hace una propuesta. Podrían pasar juntos el verano y después cada uno seguiría con su vida. Pero no tardan en enamorarse y por eso Georgia no entiende por qué Max no quiere seguir con su relación más allá del verano. ¿Qué oculta? Y por último este día, para las fans de la romántica de Louise Bay, tenemos Doctor Inalcanzable. He renunciado a los hombres para centrarme en el trabajo de mis sueños, que empiezo el lunes, pero mi mejor amiga me convence para que me divierta una última noche, así que me organiza una cita ciegas. Acepto porque él se va a ir a África con Médicos Sin Fronteras en unos días. Sin duda es la mejor cita de mi vida. El doctor África me hace reír y me pone tanto que quiero hacerle un examen físico completo. Es así como se convierte en el doctor aventura de una noche y no siento el más mínimo remordimiento por ello. El lunes por la mañana me siento entusiasmada y emocionada a la vez, hasta que me topo con... ¿Lo habéis adivinado ya? Al parecer, a nuestra cita no asistió el doctor África, sino que le sustituyó su hermano, también médico, y ahora trabajo en el mismo hospital que el hombre con el que pasé la mejor noche de mi vida. Os he mencionado ya que es mi nuevo jefe, creo que voy a tener que ir directamente a urgencias para encontrar cura a lo que siento por el doctor inalcanzable.
Sabéis que es que soy muy fan de estas frases. Vamos a pasar al día 4 de julio, que tengo varios títulos apuntados, y empezamos por Dos chicas en los confines del mundo, de Laura Brooke Robson. Cuando el mundo se hunde, o cedes a la desesperación o encuentras otro motivo por el que vivir. En un mundo destinado a sufrir una inundación épica, solo unos pocos elegidos tienen garantizado un pasaje seguro a un nuevo mundo en cuanto las aguas retrocedan. La corte real costroviana se salvará, por supuesto, y también sus guardias. Sin embargo, el destino de las bailarinas reales, una admirada compañía de danza aérea, no está tan claro. Decidida a sobrevivir, la bailarina principal, Natasha Koskinen, hará lo que sea para salvar a sus compañeras, que son la única familia que conoce, incluso si ello implica transformarse en el tipo de chica al que cortejaría el príncipe Nikolai. Sin que Natasha lo sepa, a su nueva bailarina, Ella Neves, la mueve menos el deseo de sobrevivir a las inundaciones que su sed de venganza. Y la visión de Ella podría poner en riesgo todo por cuanto Natasha ha luchado, pero a medida que los océanos crecen, también lo hace una innegable atracción entre las dos bailarinas. Seguimos con un poco de fantasía con La maldición de Excalibur, de Kirsten White. De este no os leo nada y cuidado porque es la tercera parte de la trilogía de Camelot Rising. La información, por ejemplo, en páginas como Amazon está un poco confusa en los libros en español. Si queréis tenerlo claro, podéis buscarlos en inglés porque ahí el orden viene correctamente. El caso, tenemos ya los 3 en español, así que si queréis darle a esta trilogía, es el momento. A mí esta autora me llama mucho la atención. Varios de sus títulos, según han ido saliendo en español, me han llamado la atención. No sé si esta trilogía es con la que quiero empezar a leerla, pero estoy segura de que es una autora a la que quiero probar. El día 4 también tenemos Apostando el corazón, de Lily Menon. Amor, sentimientos, segundas oportunidades, finales felices son las cosas en las que cree Anika Dev. Su app, Remedialo, se considera el traductor de Google de las relaciones fallidas. Rupturas claras, empresas llamativas, áticos suntuosos, coches rápidos son las cosas en las que cree Hudson Craft. Su app, Reiníciate, es como el Uber de las rupturas. Su gran popularidad trae loca a Anika, dado que la aplicación es diametralmente opuesta a su filosofía de vida. Eso no supondría un problema si no se hubieran vuelto a ver después de su breve aventura en Las Vegas. Para desgracia de Anika, Hudson acaba de trasladar su empresa al mismo edificio que ella. Y no solo eso, sino que también ha alquilado parte de su planta. Ambos competirán además en el prestigioso Épico, un evento para conseguir inversores que Anika necesitará ganar si quiere que Remedialo se mantenga a flote. Para más Inri, Anika se muere de la rabia al ver la cara de Hudson impresa en las portadas de las revistas mientras que su negocio está al borde de la quiebra, y más sabiendo que le robó la idea y la transformó en algo cruel y deplorable. Los dos chocarán continuamente a pesar de la atracción mutua que sienten. Tras varios acercamientos, Anika se dará cuenta de que Hudson no es tan superficial y vanidoso como pensaba. ¿Habrá tenido una imagen errónea de Hudson todo este tiempo? ¿Podrá el creador de Reiníciate enseñarle lo que es el amor verdadero? Pues si os gustan los enemies to lovers, creo que es una opción interesante. Vamos ahora con Naomi Novik, que termina, creo, con esta saga, con la 4ª entrega que se llama El Imperio de Marfil. Wow, no, espera, he sospechado que me lo estaba inventando y no es la última entrega ni mucho menos. Acabo de buscar en inglés y al menos tiene 9 libros esta saga. Así que bueno, pues este es el 4º, sin más. Esta es la saga Temerario, que empieza con El dragón de su majestad. Una guerra que no da respiro, la fuerza aérea más poderosa que hayas conocido, un vínculo excepcional entre un joven y un dragón, amistad, servicio, lealtad. Cuando el capitán Will Lawrence captura la fragata Amitie y se apodera de su preciado cargamento, no imagina que su vida está a punto de cambiar para siempre. El cargamento es nada más y nada menos que un huevo de dragón imperial, obsequio del emperador chino a Napoleón. Y cuando la criatura salga del cascarón, Will será él elegido como criador. A medida que el joven capitán empieza a involucrarse cada vez más en la crianza de su dragón, juntos irán aprendiendo las tácticas de guerra aérea, ya que Francia, dirigida por Napoleón Bonaparte, tiene a su armada dragoniana lista para invadir Gran Bretaña. ¿Estás preparado para vivir las guerras napoleónicas como nunca? ¿Quién saldrá victorioso? ¿Quién caerá en la batalla? Bueno, pues esto es la sinopsis del primero que nos puede hacer una idea de qué va esta saga. A continuación tenemos La prisionera de Valenia, de Lynette Noni. De nuevo, cuidado porque esta es la segunda parte de La sanadora de Zalindov. Al menos hay otra parte que todavía no tenemos en español para completar lo que parece que de momento es una trilogía. Pero bueno, que sepáis que el orden es La sanadora de Zalindov y La prisionera de Valenia. Esto es lo que tenemos hasta ahora. A continuación tenemos Un mundo oscuro de A.G. Howard y atención porque parece que esto puede ser un libro para apuntar para Halloween si os gusta la sinopsis.
Phoenix Nix Loring sabe que su familia es víctima de una maldición de Halloween. Cuando tenía 3 años, sus padres murieron trágicamente un 31 de octubre. 11 años más tarde, su hermana gemela Lark sufrió un destino similar. Desde entonces, Nix ha luchado contra el sentimiento de culpabilidad por ser la superviviente. Ni siquiera es capaz de animarse con Clary, el novio de Lark y la única persona que entiende su dolor, porque los sentimientos ocultos que Nix tiene hacia él van mucho más allá de la amistad. Solo le quedan sus dibujos, donde encuentra consuelo entre los duendes y las hadas que habitan el mundo imaginario que ha creado con sus bocetos. Ni siquiera cuando su depresión empieza a afectar a su capacidad de ver en el color, abandona su arte. Pero entonces su tío desaparece el día de Halloween. Siguiendo su rastro, Nix y Clary atraviesan un portal y se quedan atrapados en una versión decadente de su propia ciudad, llena de los bocetos de Nix que han cobrado vida. Mientras Nix y Clary buscan a su tío en ese siniestro y peligroso mundo mágico, Nix descubre que hay mucho más de lo que había imaginado detrás de la maldición de su familia y de su arte sobrenatural. Y a menos que pueda resolver el laberinto del rey de los duendes antes de que el reloj marque la medianoche, su vida no será la única que la maldición reclame a continuación. El siguiente que tengo apuntado es Psyche y Eros, de Luna McNamara. ¿Quién dijo que el amor verdadero era un mito? Una profecía asegura que Psyche, princesa de Micenas, vencerá a un monstruo temido por los dioses. Amada por su familia, pero lejos de encajar en las expectativas de la sociedad para las mujeres, Psyche se entrena para convertirse en una heroína dominando la espada y el arco. Cuando Psyche provoca el enfado de Afrodita, diosa del amor, esta obliga a Eros, dios del deseo, a que la ayude a perpetrar una cruel maldición. Eros es el dios más joven de entre los dioses mayores, irónico y hastiado, inseguro de su lugar en el cosmos. Lo único que desea es verse involucrado en el caos del mundo de los mortales. Pero en cuanto se pincha con la flecha destinada a Psyche, Eros se queda condenado a desear a una mujer de quien será separado si sus miradas se cruzan. Cambiamos de nuevo a la romántica para hablar de Querido vecino, de Penelope Ward. Cuando el ex rompió conmigo, lo último que necesitaba era convertirme en vecina de alguien que me recordara a él. Damien era una versión más atractiva de mi ex. También tenía 2 perros gigantes que me mantenían despierta con sus ladridos. Él no quería tener nada que ver conmigo, o eso creía, hasta que oí risas a través de un agujero en la pared de mi dormitorio. Damien había estado oyendo todas mis sesiones telefónicas con mi terapeuta. Ahora el artista sexy de la puerta de al lado conocía mis secretos más profundos e inseguridades. Empezamos a hablar y me dio consejos para superar mi ruptura. Se convirtió en un buen amigo, pero dejó claro que no iba a ser nada más. El problema era que yo me estaba enamorando de él, y cuanto más intentaba alejarse de mí, más podía notar que él sentía lo mismo, porque el latido de su corazón no mentía. Pensaba que Elec me había roto el corazón, pero estaba equivocada, seguía muy vivo y latía con fuerza por Damien. Tan solo esperaba que no me lo rompiera para siempre. Este día también tenemos una reedición de Una magia más oscura de B.E. Schwab, que la verdad es que me parece preciosa. Esto es una bilogía o saga y supongo que iremos teniendo todos. Vamos al siguiente, que a mí me apetece mucho, no este en concreto, sino empezar esta colección, porque es segundo de colección. Se llama Una nueva oportunidad y es de Jen De Luca. El primero era Un nuevo comienzo y creo que es de estas novelas románticas que tienen en común el pueblecito, el lugar donde se desarrolla, que tiene pinta de ser una ambientación de estas que a mí me encanta y por eso tengo muchas ganas de leer estos libros. Creo que sí que os puedo leer de qué va porque ya os digo que en realidad las historias son diferentes. Cuando Stacy se mudó a Willow Creek para cuidar de su madre enferma, sabía que su vida estaría en pausa una temporada. Lo cierto es que ahora ya han pasado años y aunque le encante pasar los veranos sirviendo bebidas y flirteando con clientes en la feria medieval del pueblo, tiene otras expectativas de futuro. Por ello se marca un objetivo claro, tener su vida resuelta antes de la feria del próximo año. Quizá incluso para entonces haya encontrado a su media naranja. Al fantasear sobre el amor, a Stacy nunca se le pasó por la mente que Dex McLean, su ligue de verano, pudiera ser un candidato. Sin duda es muy atractivo, especialmente cuando está en el escenario con su grupo de música, pero Stacy nunca ha sentido conexión emocional con él. Pero entonces recibe un email muy tierno de su galán monosilábico y se pregunta si quizás ha estado equivocada todo este tiempo. La feria por fin regresa a Willow Creek y Stacy espera poder verse en persona con el hombre con quien ha estado intercambiando centenares de mensajes de amor online, pero para su asombro no ha sido Dex. Entonces, ¿de quién se ha estado enamorando todo este tiempo? Bueno, ya os digo que yo de lo que tengo muchas ganas es de conocer Willow Creek, que es el pueblecito. Este día también tenemos El corazón del guerrero del sol, de Su Lin Tan, que si no me equivoco es la segunda parte de La hija de la diosa de la luna. Son unos libros que están inspirados en la leyenda de Chang'e, la diosa china de la luna, donde la cruzada de una joven por liberar a su madre la llevará a medir sus fuerzas con el inmortal más poderoso del reino. No os cuento mucho más, os hablé del primero cuando salió, pues ya tenemos aquí una segunda parte. Otra segunda parte que tenemos es Cazadora, de Romina Garber. Esta es la segunda parte de Lobizona. Vamos ya con el último que tengo apuntado este día,
Es solo encantadora, de Mary Balogh, forma parte de la colección del Club de los Supervivientes, tenemos ya varios en español y bueno, pues no os leo mucho porque no sé hasta qué punto están relacionados. Son romántica, así que supongo que tienen una historia cada uno, pero en este caso no estoy nada segura, así que lo dejo ahí como información. Pasamos al día 5 de julio, empezamos rápidamente diciendo que tenemos también una segunda parte de Dunbridge Academy de Sarah Springs. Os dejo la información. Vamos ya a una cosa que para mí es muchísimo más interesante, que son las novedades de este mes de Bucket de su colección de Agatha Christie. Tenemos por fin uno de los que yo más estaba esperando, que es Némesis, de la colección de Miss Marple. Leyendo el periódico, actividad a la que Miss Marple se entrega cada día con placer, la anciana topa con la necrológica de Jason Raphael, un millonario al que había conocido un año antes durante uno de sus viajes. Unos días más tarde, el abogado de Mr. Raphael le entrega una carta que el acaudalado conocido había dictado antes de morir. En ella le comunica a Miss Marple que si consigue resolver un crimen recibirá la notable cantidad de 20.000 libras. Aunque el reto es enorme, pues la carta no especifica ni quién es la víctima, ni dónde, ni cuándo tuvo lugar el fatal suceso, Jane Marple no tarda en aceptar el desafío e iniciar sus pesquisas. Por otro lado tenemos Problema en Pollensa. Si no me equivoco, este libro es una serie de relatos. Nos dice aquí una serie de aventuras fascinantes protagonizadas por los mejores detectives de la Dama del Misterio, Hercule Poirot, Miss Marple y Parker Pyne. El sagaz investigador Parker Pyne desembarca en Pollensa, en la soleada isla de Mallorca, para iniciar unas merecidas vacaciones en un hotel con gran encanto, pero pronto su relax se ve interrumpido por la señora Chester, quien, convencida de que su hijo está a punto de echar a perder su futuro por culpa de una misteriosa mujer, decide pedir ayuda al famoso detective. Esta historia inicia el libro, que ya digo que creo que es una recopilación como de relatos. Este es uno de ellos, el que da nombre al libro, pero luego tenemos otros con otros de los detectives. Y también tenemos por fin una edición de Bucket de Y no quedó ninguno, que no me voy a parar ni a leeros la sinopsis, pero yo estoy emocionada porque además me gusta mucho, soy coleccionista de esta movida, ya lo sabéis, así que me encanta. Y ahora pasamos a uno de los títulos que más me emociona de todo el verano, creo que es uno de los hits del verano, dentro de la romántica, pero de una de mis autoras que con la primera novela que leí se ha convertido de mis favoritas del género, así que tengo muchísimas ganas. Bueno, para cuando estéis viendo esto, creo que ya se ha publicado, ¿vale? Así que os lo habré enseñado, pero bueno, que este verano tenemos novedad en español de Emily Henry. Ya sabéis que yo me gocé su anterior novela que tuvimos en español, en inglés ya tiene varias, y tenía muchas ganas de que llegara esta, que es una de las que fuera, también ha tenido mucho éxito, se llama Gente que conocemos en vacaciones y os leo un poquito. Poppy y Alex, Alex y Poppy, no tienen nada en común. Ella lleva vestidos estampados, él pantalones de pinza. Ella es un espíritu aventurero, él prefiere quedarse en casa leyendo. Y a pesar de todo son mejores amigos. Durante la mayor parte del año viven separados, ella en Nueva York, él en su pequeño pueblo. Pero cada verano, desde hace ya una década, se toman una semana de vacaciones juntos, hasta hace 2 años cuando todo cambió. Ahora Poppy tiene todo lo que siempre había soñado, pero está atrapada en la rutina. Cuando alguien le pregunta cuándo fue feliz por última vez, sabe sin ninguna duda que fue en ese último y fatídico viaje con Alex. Por eso decide convencer a su mejor amigo para viajar juntos una vez más. Tienen una semana para arreglarlo todo. ¿Qué puede salir mal? Bueno, me encanta. Sabéis que a mí uno de los clichés que más me gustan dentro de la romántica es el Friends to Lover. Tiene toda la pinta, así que estoy deseando leerlo. Se publica también el día 5 Corrupt, de Penélope Douglas, nuevo título de esta autora en español, que ya sabéis que se está haciendo bastante conocida, que está dentro de esto que llaman Dark Romance, que es la de Birthday Girl, Punk 57 y todos estos. Entonces vamos a ver qué nos trae con Corrupt, que por lo visto es la primera parte de algo, porque pone el libro 1 de Devil's Night. A mí esta autora me crea curiosidad, aunque no creo que vaya a ser para mí, pero tengo que decir que me fascina el diseño de portada. A veces una pesadilla se convierte en el mejor de los sueños. Erika. Michael Christ, el hermano mayor de mi exnovio, es como esa película de miedo que estás deseando ver. Guapo, fuerte e intimidante. Le he observado durante años, deseando estar más cerca para comprobar si lo que se dice de él es verdad. Es la estrella del equipo de baloncesto de su universidad. Jamás había reparado en mí y apenas me había mirado, hasta ahora. Tiene algo en mente, lo noto, casi puedo saborearlo, pero sabiendo todo lo que sé, quiero averiguar qué tiene planeado. Michael. Su nombre es Erika Fane, pero todos la llaman Rika. Creció dando vueltas por mi casa, siempre cerca. Mira a otro lado cuando entro en una habitación y se queda quieta cuando estoy cerca. Puedo sentir la tensión que desprende, sus ganas de más. No tengo su cuerpo, pero sé que he atrapado su mente. Y ahora la oportunidad de vengarme por lo que pasó hace unos años es demasiado buena para ser verdad. He sido paciente, he esperado el momento. Hasta la última de sus pesadillas se hará realidad. Bueno, esto es cero yo, pero os lo pongo porque me da curiosidad esta autora y así lo compartimos.
El que sí llama mi atención es Dioses Eléctricos de Cathy Robert, que es la segunda parte de esta colección de la autora, que empezaba con Dioses de Neón, que sabéis que sí que es un libro que yo tengo y espero estar leyendo próximamente. Así que bueno, ya tenemos segunda parte, si nos gusta la primera, seguiremos. Si ya la habéis leído y os ha gustado, me podéis contar. En romántica tenemos también Perdida, de Carina Ricci, uno de estos con viajes en el tiempo. Tuvo que perderse en el tiempo para encontrarse a sí misma y al amor. Sofía es una chica moderna, independiente, sin ganas de comprometerse con nadie y con una vida que le encanta, hasta que un día, tras romperse su móvil y tener que comprar uno nuevo, ocurre algo increíble. Se despierta en el siglo XIX. Mientras intenta desesperadamente encontrar una manera de volver al presente, conoce al servicial y apuesto Ian Clark, con quien Sofía se embarcará en una búsqueda para encontrar la manera de entender qué le ha sucedido y cómo puede volver a su época sin saber que su corazón tiene otros planes. Obviamente es una premisa ya por todos conocida, que se ha repetido bastante, pero que al final lo que importa es cómo esté llevada y cómo nos enganche, así que ahí os lo dejo para las fans del romance con viajes en el tiempo. Vamos con otro de mis más esperados, que estoy entusiasmada porque este libro por fin se haya traducido, y es que es uno de esos thriller libros de misterio que yo tenía muchas ganas porque por la sinopsis tenía pintón, y además también es uno de los del reto de Goodreads Misterio porque es uno de los más votados en la categoría Misterio de los premios Goodreads de 2022. Es Lugar equivocado, momento equivocado, de Gillian McAllister. Y de verdad, atended a la sinopsis porque a mí fue lo que me enamoró y después ya me he ido fijando y he visto opiniones y de todo y tiene muy buena pinta y muy buenas críticas. Finales de octubre, pasada la medianoche. Estás esperando a tu hijo de 18 años. Ha superado con creces su hora de llegada. Miras por la ventana y lo ves por fin aparecer. Pero te das cuenta de que no estás solo. Camina directo hacia un hombre y va armado. Y cuando ves lo que hace, no puedes creer lo que está pasando. Tu hijo adolescente, un chico divertido y feliz, acaba de matar a un desconocido en la calle, delante de tu casa. No sabes quién es, no sabes por qué, lo único que sabes es que tu hijo ha sido arrestado y que su futuro está destrozado. Desesperada, consigues al fin conciliar el sueño. Todo está perdido, hasta que te despiertas y es ayer. Y cuando te despiertas de nuevo, es anteayer. Cada mañana te despiertas un día antes, un día más alejado de la fecha del asesinato, con otra oportunidad de impedirlo. Las respuestas están en el pasado, el desencadenante del crimen, y no te queda otro remedio que encontrarlas. Y ahora vamos con uno que me ha gustado también mucho, que además es publicación de una editorial nueva, que si va a ir por estos derroteros hay que ficharla, chicas. Vamos a tener publicado el 5 de julio La sangre del vampiro, de Florence Marryat. La editorial es Vitruvian, por si queréis echarle un ojo, y ya digo que yo estaré un poco pendiente. En un lugar de veraneo de la costa belga, Elinor Layton pasa los días con su cuñada Margaret Pullen. Entre los invitados del pequeño hotel costero se encuentra con la joven Harriet Brandt, que acaba de llegar de Jamaica. La joven, emocionalmente necesitada, se abre camino entre las mujeres del hotel y acaba viajando a Londres para integrarse en la alta sociedad. A lo largo de los meses irá dando muestras de la necesidad de sentirse querida, y de manera peculiarmente macabra, aquellos en los que deposita su amor van perdiendo las fuerzas hasta la muerte, sin que los médicos puedan hacer nada. El Dr. Phillips tiene una teoría: la sangre del vampiro fluye por las venas de la muchacha. Por aquí apuntado también tengo El misterio del emérito en el Emirato, de Javier Sagarna. En su retiro dorado de Abu Dhabi, el emérito se aburre y añora tiempos mejores. Con lo que ha sido él, esta vida se le antoja insufrible. Solo las gracias de Iñaki, la cacatúa que le han regalado sus hijas, las comilonas con Ramón María y los ratos que dedica a la meditación le ayudan a sobrellevarla. Todo cambia la mañana en que aparece en la playa de su villa una mujer medio ahogada. El emérito se verá envuelto en una complicada trama en el que se entremezclan ladrones de arte, asesinatos, traficantes de armas, narcos, científicos sin escrúpulos, jeques, banqueros suizos y agentes del CNI. Un misterio que tendrá que resolver tirando de su habitual campechanía y de su innegable capacidad para salirse con la suya. Ambientada en el Golfo Pérsico, Suiza y España, El misterio del emérito en el Emirato combina la intriga de las mejores novelas del género policial con el humor elegante e iconoclasta de una divertida sátira. Obviamente me llama la atención por el tono que parece que tiene la novela, pero no estoy segura de si el tipo de personaje va a ser el que a mí más me gusta. Pero bueno, quería incluirla porque sé que a muchas de vosotras os puede llamar la atención. Tenemos nueva entrega de la serie Gotland de Mari Ljungstedt, que se llama No te pierdo de vista. La isla de Lilla Carlso está en calma tras la temporada turística y un largo y caluroso verano. Un grupo de universitarios pasa el fin de semana en la árida y solitaria isla antes de que comience el curso, pero solo una chica regresa con vida. El asesinato múltiple conmociona a todo el país y el pánico se extiende por la universidad. ¿Son los estudiantes el objetivo del asesino o simplemente estaban en el lugar y en el momento equivocados? Anders Nutas y Karin Jacobson se enfrentan a este nuevo caso. Y por último, este día tenemos Dos noches en Lisboa, de Chris Pavón. Un thriller que, para mi gusto, también tiene buena pinta. Ariel despierta sola.
Su esposo parece haberse ido, sin avisar, sin dejar una nota, sin contestar su móvil. Salió a correr y lo asaltaron, secuestrado, asesinado, podría ser secretamente un estafador, un traficante de drogas, un espía, tal vez se acobardó con este matrimonio y la dejó. Comienza por consultar al personal del hotel, luego a la policía, después a la embajada de Estados Unidos, y cada vez se enfrenta a más preguntas que no puede responder. ¿A qué vino exactamente John a Lisboa? ¿Quién querría hacerle daño? ¿Cómo es que Ariel sabe tan poco sobre su nuevo esposo? ¿Por qué la arrastró a su viaje de negocios? Recorre las antiguas calles cada vez más frustrada, desesperada, al borde del colapso. De pronto, una motocicleta chirría al detenerse a su lado. El conductor le arroja algo y desaparece. Es un móvil. Está sonando. Los minutos y las horas vuelan. A Ariel ya no le queda casi tiempo y no tiene más remedio que recurrir a la única persona que jamás querría volver a ver. A mí es que ya sabéis que los thrillers estos de matrimonios raros a los que les pasan cosas me encantan, así que yo me lo he apuntado. Y ahora vamos al 6 de julio, que es cuando hemos tenido muchas de las novedades de este mes que más estábamos esperando la mayoría, aunque ya os he dicho que previamente que había alguna que yo también estaba esperando muy fuerte, pero bueno, es que en este mes tenemos dos novedades de dos colecciones que sé que muchas seguimos fielmente. Por fin, sexta entrega de Agatha Racing y la turista impertinente. No os voy a leer la sinopsis porque sabéis que esta colección, aunque son misterios separados en cada uno, también tienen una carga importante de la vida personal de nuestra protagonista y una evolución, y en este sobre todo se comenta bastante sobre esto, así que solo os cuento que nuestro crimen en este caso va a ser el asesinato de una turista inglesa en una discoteca. Y por otro lado tenemos la tercera entrega de la colección de Su Majestad la Reina Investigadora, que se llama Un crimen entre la realeza, de S.J. Bennett. Y, o sea, a ver, yo estoy contenta de esta publicación, pero no entiendo nada, la verdad, así que, bueno, os cuento un poco porque creo que es un título perfecto para guardarse, ya que este libro es navideño, ¿vale? Lo tenemos en julio, pero es un libro navideño. Así que, en fin, yo tengo claro que lo quiero, pero sé para cuándo lo quiero y desde luego no es para leerlo en la piscina. Un asesinato en los alrededores de la mansión de Sandringham en el condado de Norfolk altera las vacaciones navideñas de Isabel II. Un descubrimiento impactante interrumpe los planes de vacaciones de Isabel II. Una mano humana y una bolsa llena de drogas han sido arrastradas por la corriente hasta una playa cercana a sus tierras de Sandringham. Con la ayuda de su secretaria privada adjunta, Rosie O'Soddy, Isabel II trata de averiguar quién se esconde tras la muerte de su vecino y amigo Edward St. Cyr. Alguien en el tranquilo condado de Norfolk parece tener un secreto por el que vale la pena matar, y la reina está decidida a averiguar quién y qué es, incluso si eso significa descubrir a un asesino en su círculo más íntimo. Pasamos ahora a un thriller que a mí también me tiene bastante buena pinta, se llama La última fiesta de Claire McIntosh. En un pueblo con tantos secretos, este crimen es solo el principio. La Ribera es un complejo vacacional de lujo recién abierto en Lago Espejado, un lago situado en el límite entre Gales e Inglaterra, que indigna a los vecinos de Coombe Coed, la pequeña localidad galesa de la orilla oriental, pues no ven con buenos ojos una iniciativa pensada para turistas ingleses ricos. Cuando el cadáver de Rhys Joyce, el promotor de la urbanización, aparece en el lago la mañana de Año Nuevo, la investigación que recae en la agente Fionn Morgan de la policía galesa y el Leo Brady, detective inglés, promete ser una tarea complicada. No solo porque Fionn y Leo pertenecen a cuerpos policiales distintos, sino porque la autopsia revela que la víctima pudo haber sido envenenada. A medida que la investigación avanza, se descubren más y más secretos y mentiras y la lista de sospechosos crece. Por lo visto, Rhys Joyce no era un buen hombre y muchas personas tenían un motivo para desear su muerte. Pues como veis, otro thriller navideño en julio. Tenemos también Cuore Nero de Alessandra Neymar, que es la segunda parte de Cuore Bianco, que era un romance de mafias de estos que os comenté el primero, así que pues os comento el segundo. También tenemos Manual para damas cazafortunas de Sophie Irwin. En este caso no es novedad, lo que pasa es que sale la edición bolsillo y os lo quería mencionar por si acaso os interesaba porque, bueno, pues a mí me interesaba, así que como me lo he apuntado, os lo comparto. Este día también tenemos Sal del Bosque de Sergio Dueñas. Kim acaba de llegar al internado de La Liande, uno más en la larga lista de centros que acumula a sus espaldas. Esta es su última oportunidad, un nuevo comienzo. Sin embargo, durante la primera noche un grupo de chicos le incita a colarse en el bosque que rodea el recinto. Todo parece una broma sin importancia hasta que Kim no regresa. La mañana siguiente amanece como cualquier otra, pero Jonas, Matías y los demás saben que algo no va bien y que no fueron sinceros con él. Quizá deberían haberle contado que el bosque es un lugar prohibido. Quizá lo habrían hecho de haber sabido que tras sus ramas habitan peligros inimaginables. Ahora solo les queda adentrarse en él para sacarlo de ahí antes de que sea demasiado tarde. Y por último, el día 6 tenemos Budapest de Nieves Mories.
La ciudad, la otra orilla. Hace 20 años, la guerra de todas las guerras se gesta en las calles entre hermosos palacetes Art Nouveau. Viejos nombres, viejas proclamas, viejas cruces flechadas resucitan. En una villa verde jade, mientras las cenizas de los muertos caen sobre todo el que recorre las calles, presentes y futuras, de la ciudad más hermosa a orillas del Danubio, dos hermanas traen al mundo a dos bebés que les son arrebatados. La ciudad, esta orilla, esta noche. Cara y Carlo recorren el cadáver plagado de fantasmas de la que fue la ciudad más hermosa a orillas del Danubio. Devoran cuentos con el ansia con que devoran corazones y miran voraces hacia la otra orilla y sus promesas. Siempre están hambrientos. No logran saciarse hasta que le encuentran a él, al padre del mal y de los horrores de la guerra que lo destrozó todo. El día 10 tenemos El juego del destino, de Scarlett St. Clair. Scarlett St. Clair es la autora de La caricia de la oscuridad. De La caricia de la oscuridad ya se ha publicado alguna continuación, como La caricia de la ruina, no sé cuántas partes tiene realmente esta saga, pero sabéis que La caricia de la oscuridad es un retelling o un juego con Hades y Perséfone. Entonces, este que se publica ahora, El juego del destino, es un libro que narra, creo que lo mismo, o sea, es la misma historia, pero de estas del punto de vista de otro personaje, y en este caso tenemos el punto de vista de Hades. No voy a leer más, obviamente, ni os voy a contar más por miedo a spoilers, pero bueno, esto me parecía interesante contároslo porque supongo que es una cosa que si habéis leído los otros libros, pues os puede interesar bastante. Conoce los pensamientos más oscuros del rey del inframundo. Vamos con el día 12 de julio. Vamos primero con un fichaje reciente que es El movimiento, de Petra Ulova. La novela transcurre en un futuro cercano donde el movimiento ha creado una nueva sociedad dirigida por mujeres, basada en la ideología de que éstas deben ser valoradas por sus cualidades espirituales y no por sus atributos físicos. Para consolidar su posición, el movimiento ha creado una red de instituciones donde los hombres se someten a un programa despiadado e intensivo de reeducación, diseñado para erradicar las ideas de dominación masculina y de cosificación sexual de la mujer. Con ecos del cuento de la criada, pero poniendo a las mujeres al mando, esta novela, que suscitó debates encontrados en Chequia, desafía e inquieta con su visión escalofriante de una utopía feminista y plantea importantes cuestiones éticas sobre hasta dónde se puede llegar para conseguir un mundo verdaderamente igualitario, al tiempo que advierte de los peligros que acechan tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno. Me ha parecido interesante, pero no sabía absolutamente nada más de ella. Pasamos a Alma de cazadora, de Keith Noyers. Amira Saun tiene claro qué significa pertenecer a la orden: obediencia, disciplina e implacabilidad. Los monstruos no existen solo en los cuentos, sino en el otro lado, el mundo mágico del más allá de los portales. Y si quiere ser una vigilante digna del Instituto Ocaso, Amira debe apartar sus emociones cuando se enfrente a ellos. Pero cuando se ve obligada a formar pareja con el irritante Ezra Falco, son estas las que frustran su primera misión en el otro lado, dejándola sola en lo desconocido. Allí lo único que la separa de la muerte es la oferta de Vanir, un misterioso y atractivo demonio, el precio por ayudarla, acompañarla en una sombría búsqueda que pondrá en entredicho todo lo que cree conocer sobre el otro lado, la orden y ella misma. Y este día tenemos también títulos de Agatha Christie, en este caso las nuevas publicaciones de la colección de Espasa. Vamos a tener Peligro inminente. La joven Nick Buckley ha escapado 3 veces de la muerte. Primero, los frenos de su coche fallaron cuando se disponía a bajar por una colina. Después, una enorme roca estuvo a punto de aplastarla. Y por último, un pesado cuadro se desplomó sobre su cama. Cuando Hércules Poirot descubre un agujero de bala en el sombrero de Nick, está seguro de que la chica necesita de su protección. Sin embargo, los esfuerzos del detective no son suficientes y pronto se da cuenta de que el asesino no piensa parar hasta alcanzar su objetivo. Poirot deberá reunir todo su ingenio para resolver el caso antes de que se cometa el crimen. También vamos a tener Después del funeral, otro caso de Poirot, de estos con una familia y una herencia de por medio. Tras la muerte inesperada del millonario Richard Abernethy, su familia se reúne para leer el testamento. Los bienes se repartirán entre los integrantes a partes iguales, aunque algunos no parecen satisfechos con este acuerdo. Cuando Cora, la hermana de Richard, asegura que este ha sido asesinado, todos lo atribuyen a su excéntrico carácter y no le dan importancia. Sin embargo, al día siguiente, Cora es brutalmente asesinada y sus palabras toman un nuevo matiz. Cada uno de los integrantes tenía una razón para quedarse con su parte de la herencia y ninguno tiene una coartada convincente. ¿Quién ganaba más con las dos muertes? Hércules Poirot se encargará de resolver este crimen en el que las apariencias engañan. Y por último, y también de la colección de Poirot, Espasa nos trae Asesinato en el campo de golf. Hércules Poirot recibe una carta de Paul Renault, quien le dice que teme por su vida y le urge a que acuda en su ayuda. Así, junto con su amigo el capitán Hastings, el detective se dirige rápido al norte de Francia para prestar sus servicios al nuevo cliente. Sin embargo, llegan demasiado tarde. El cuerpo de Renault yace apuñalado en medio de un campo de golf. Mientras Poirot investiga la escena del crimen y a los posibles sospechosos, descubre otro cuerpo asesinado de la misma manera que el primero y con la misma arma. ¿Qué tienen en común estos hombres? ¿Quién los ha matado? ¿Y por qué Poirot no deja de pensar en un crimen cometido años atrás?
Vamos con el 13 de julio. Lo primero que tengo apuntado es la segunda parte de Belle Morte, de la que ya os he hablado, y se llama Revelations. La verdad tiene un precio, o sea, yo lo de que dejen palabras en inglés en los títulos de las versiones traducidas es una cosa que no entiendo. O sea, Belle Morte, por ejemplo, lo entiendo. Pero Revelation, o sea, ¿por qué todo en inglés? No entiendo. Es que además cuando buscas te complica la vida encontrar la versión en español, porque claro, con ver la portada lleva a confusión. Bueno, Vampiros juvenil, ya lo sabéis, no os voy a leer. La primera parte ya os la he leído en repetidas ocasiones y la segunda no, por miedo a spoilers. Vampiros, amor y tensión. Tenemos compañeros de piso de Rosie Danan. Los Wheaton tienen mala fama entre la élite de la costa este por sus continuos escándalos, salvo su hija Clara. Ella es el estereotipo perfecto de la alta sociedad, destaca académicamente, es educada y predecible, pero cuando el chico del que lleva enamorada desde la infancia la invita a mudarse a la otra punta del país, no duda en aceptar, pues la oferta es demasiado buena para resistirse. Sin embargo, por desgracia, también es demasiado buena para ser verdad. Después de que le den gato por liebre, Clara se encuentra compartiendo alquiler con un desconocido cautivador. Con sus rizos rubios y un sentido del humor irresistible, puede que Josh sea un poco demasiado atractivo para la tranquilidad de Clara, pero probablemente habrían sobrevivido al verano si ella no le hubiera buscado en internet. En cuanto se entera de la manera en que Josh se ha hecho famoso, Clara se da cuenta de que vivir con él puede ser el detonante de la historia más escandalosa que hayan tenido los Wheaton. Tengo que reconocer que ahora tengo curiosidad. Tenemos la publicación también de Al final de la escalera, que es la cuarta parte de la colección de Juntos y Revueltos de Eleanor Rigby. Y la segunda parte de la colección de Sophie Irwin, que os he mencionado antes, el primero, que salía en edición bolsillo, que era Manual para damas cazafortunas, y sale en edición bolsillo porque tenemos publicada también la segunda parte en edición normal, que es Manual para damas afortunadas. Cuando la señorita Elisa Balfour se casó con el conde de Somerset, 20 años mayor que ella, fue el evento de la temporada y poco importó que él no fuera el marido que ella quería. 10 años más tarde, Elisa es viuda, rica, noble y por primera vez en su vida libre. Siempre ha cumplido las normas, pero ahora está decidida a hacer lo que le apetezca. Y lo que desea es ir a Bath con su prima Margaret para dedicarse a pintar y a flirtear con el infame Lord Melville. Cuando los rumores de su comportamiento llegan a oídos del sobrino de su marido fallecido, que le rompió el corazón hace años, Elisa descubre que la libertad tiene consecuencias. Solo podrá conservar su fortuna si evita todo escándalo. Sin embargo, hay cosas más valiosas que el dinero y Elisa está dispuesta a descubrirlas todas. También tenemos nueva entrega de la colección del comisario Dupin de Jean-Luc Van Alec, concretamente el número 11. No os leo ni siquiera el caso ni nada porque yo lo he leído un poco y tiene pinta de que es uno de esos números de colección que tiene un poquito más que ver con la vida personal de los personajes, así que no os digo nada por si acaso sois seguidoras de la colección y no queréis saber nada. Cuando nadie te ve, de José Ignacio Valenzuela. El día del cumpleaños de su hija, Beatriz reúne en el precioso jardín de su casa a sus amigos y familiares más cercanos. Sin embargo, llega el momento de soplar las velas y todavía falta Marco, el marido de Beatriz y el padre de la niña. Poco después lo encuentran muerto, con una pistola en la mano y un tiro en la cabeza. En esta trepidante historia, varias familias intentan desesperadamente mantener una imagen de perfecta bondad, pero cuando nadie las está mirando, aparecen la ambición, el egoísmo, el odio, el deseo y la muerte. Y es que solo cuando nadie nos ve, sale a la luz lo que somos de verdad. Por lo visto, este autor, que a mí no me sonaba, es el autor y creador de Quién mató a Sara, que ahora mismo también es una serie en Netflix. Tenemos también uno que ha llamado mi atención, que es 16 almas de Rosie Talbot. Pero mirad, este es uno de esos libros que hay confusión de fechas ya desde el principio. Yo tenía apuntada una para el mes de julio, ya he visto que hay otro día para el mes de julio en otros lugares y he encontrado también una fecha que incluso es para después de verano. En el sitio oficial en principio pone 6 de julio, pero yo tengo grandes sospechas de que esta publicación va a ser retrasada y no la vamos a tener. Pero os la comento por si acaso sí, que yo no haya dejado de comentarla porque me ha parecido interesante. Como os digo, 16 almas. Nos dicen que es perfecta para los lectores de Alice Oseman y V.I. Schwab. Y hay una frasecita por aquí que nos dice que es Heartstoppers pero con fantasmas. Alguien está haciendo desaparecer los espíritus en la ciudad más embrujada de Europa, York. Cuando Charlie Fried, un vidente de 16 años, se da cuenta de que uno de sus amigos fantasmales ha desaparecido, debe dejar de lado su propia seguridad y su existencia solitaria si desea encontrarlos. Charlie se une a regañadiente a Sam Harrow, el nuevo vidente de la ciudad, y a un grupo heterogéneo de fantasmas para salvar a sus amigos de un destino literalmente peor que la muerte. Pero hay un propósito oscuro detrás de estas desapariciones, y más siniestro de lo que Charlie podría haber imaginado. A medida que acepta lentamente sus sentimientos románticos hacia Sam, la búsqueda se convierte en un camino contrarreloj en el que todo estará en juego.
Pasamos al 17 de julio, día en el que supuestamente está anunciado Amarilla, de R.F. Kuang, que ya os hablé de él en el vídeo pasado porque es un libro que está cambiando de fecha y de nuevo es difícil saber cuál es la real. No os voy a volver a leer la sinopsis porque ya lo hice en el vídeo pasado, simplemente os dejo aquí el dato. Ahora mismo, el día que yo estoy grabando esto está anunciado para el 17 de julio. No sé si tengo muchísima confianza en que se cumpla este día de publicación, pero bueno, lo veremos. El caso que está llegando, está viniendo, así que lo tendremos en español próximamente. Y lo mismo os digo con el regreso de Moriarty, que ahora mismo también aparece el 17 de julio como fecha de publicación, pero ya os he hablado más de una vez, de hecho, de esta publicación y después la información no ha estado correcta porque ha vuelto a cambiar, así que bueno, os lo menciono nada más. Y nos vamos a despedir de este vídeo con 3 cositas que tengo apuntadas para el día 20 de julio. Una de ellas es la reedición en una edición coleccionista con un capítulo extra de Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McIntosh, que sabéis que es que hay una adaptación que se está estrenando próximamente, no sé fechas, pero es como dentro de muy poco o no sé si ha salido ya para cuando estéis viendo esto, entonces están reeditando el libro. Por otro lado tenemos el día 20 también Jugada Maestra de la trilogía Kaisa, si no me equivoco es el tercero, el primero era Jaque al Duque, el segundo Dama Negra y la autora es Annie Peterson. Y por último es que no me podía resistir a cerrar el vídeo diciendo que el 20 de julio tenemos una reedición de Megalodón. ¿Sabíais que estos eran libros? Yo no lo sabía, solo conocía la película, pero me ha encantado descubrir esto. El autor es Steve Alten y tenemos la edición bolsillo, ya digo, el día 20. Una desafortunada misión a la zona abisal del Océano Pacífico libera a una Charcharodon megalodón, el depredador más temible que el planeta haya visto y que se creía extinta desde hacía varios millones de años. El tiburón de más de 20 metros de largo y 20 toneladas de peso desata una monstruosa cacería devorando todo lo que se cruza a su paso mientras que los científicos a cargo de la misión y el ejército le dan caza, los primeros para capturarlo vivo y los segundos para acabar con la amenaza que representa. Algo acecha bajo la superficie. Y aquí os dejo esta maravilla. Y con eso nos despedimos de julio, que para ser, en teoría, uno de los meses que normalmente menos se publica del año, junto con agosto, pues la verdad es que me ha parecido que hay bastantes cosas. Es verdad que muchas de ellas son continuaciones, de colecciones, de sagas, de trilogías, cosas así, pero como algunas nos interesan, pues genial. Pero también había publicaciones independientes, la verdad, varias de ellas que yo espero con ganas, así que no ha sido para nada un mal mes de julio, pero también creo que está en esos que podemos subsistir con él, o sea, nos podemos llevar bien con él. Yo por mi parte hay como 4 cositas o así que son imprescindibles para mí, que para mí pues eso, no está nada mal, así que contadme en comentarios, ¿os han llamado la atención muchísimos? ¿Tenéis muy claro cuáles son vuestros favoritos? ¿Hay alguno que no tuvierais fichado y lo hayáis apuntado? Os recuerdo que podéis apoyar mi contenido dando like, suscribiéndose al canal y que en la cajetilla de información tenéis el enlace a mi Patreon, donde encontraréis un montón de contenido exclusivo y además podréis acceder al club de lectura. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!